Después de tomar el paso más importante de tu vida, es necesario establecer fundamentos. Estos son los nuevos comienzos en Cristo Jesús. Bienvenidos nuevamente a este tiempo de Instituto Maná. Su hermano en Cristo, el pastor Roberto Alfaro, les saluda y les damos una cordial bienvenida al capítulo número 10, enseñanza número 10, en la que estaremos tratando el tema del Espíritu Santo. Bienvenidos. Un saludo especial para cada uno de ustedes. Soy la pastora Pili Alfaro. Les saludo con una palabra de bendición, de unción para ti y para toda tu familia. Sé que ustedes están reunidos en este momento en la sala de su casa. No sé si están en una empresa, no sé si están en una iglesia, pero gracias por estar con nosotros aquí en este estudio tan maravilloso de nuevos comienzos. Hoy estaremos en el capítulo 10. Hemos tenido 10 lecciones de fundamentos de la palabra y hoy hablaremos del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo de Dios. Pastor Roberto, poderosa introducción la que vamos a tener hoy en nuestro estudio bíblico Maná. Así es que papel, lápiz y un espíritu enseñable para el tema de hoy. Yo quiero invitarlos como punto de partida a la Biblia en el libro de los Hechos capítulo 1. El libro de los Hechos capítulo 1, si usted observa su Biblia, el título del capítulo 1 dice La promesa del Espíritu Santo. Pero quiero llevarlos puntualmente al verso número 8. Libro de los Hechos capítulo 1, verso 8, dice la palabra del Señor. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en todo Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Así es que hoy estaremos entrando en este punto tan importante del estudio bíblico, hablando del Espíritu Santo. ¿Quién es? ¿Cuál es su importancia? ¿Qué hace? ¿Cuál es el fundamento por el cual este texto nos dice que recibiremos poder cuando el Espíritu Santo de Dios ha venido sobre nosotros? Así es, Pastor Roberto. Un tema muy apasionante en la vida del cristiano. El Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo, es un don de Yahweh, de Dios. Yahweh nos hizo a su imagen y semejanza. Nosotros somos cuerpo, alma, espíritu. Realmente fuimos creados espíritu, alma y cuerpo. Él es el Padre, o sea, Él es el Hijo, Él es el Espíritu Santo, Dios en 3 personas. Esta parte es importante porque hay mucha gente que no entiende quién en verdad es Dios. Entonces, Dios está configurado espiritualmente en 3 personas. Pastor Roberto, dentro del Espíritu Santo, dentro del poder del Espíritu Santo, hay 3 armas poderosas que el Espíritu Santo nos da para vivir nuestra vida cristiana. Así es. Cuando nosotros hablamos de esta importancia del Espíritu Santo y vimos el texto que tomamos como principio del libro de los Hechos, capítulo 1, verso 8, nos dice que recibiremos poder. Esto significa que el Espíritu Santo, al estar en presencia con nosotros, nos da 3 herramientas fundamentales en el transcurrir de nuestra vida. Número 1, toda acción, toda decisión, cada paso que damos, que tomemos, que hagamos, que hablemos, que realicemos, debe tener como fundamento número 1 sabiduría. Sabiduría, por favor, tome nota, escríbalo. Sabiduría, una primera herramienta que el Espíritu Santo de Dios nos entrega. Sabiduría. Y en la sabiduría no del hombre, en la sabiduría no del entendimiento humano, no del intelecto y la capacidad humana, sino en la sabiduría de lo que Dios nos dirige a través del Espíritu Santo. A su vez, número 2, el Espíritu Santo, una de las armas que nos entrega es precisamente una espada. A mí me gusta la porción del libro de Hebreos, capítulo 4, verso 12. Creo que la he mencionado en todas las enseñanzas. Dice que la palabra es viva, eficaz y penetrante, como una espada. Y esa espada es precisamente la palabra, la Escritura. Es la que nos inspira, es la que nos a través del Espíritu Santo, nos da esa espada para cortar, dice, a diestra, siniestra, donde quiera que vaya, a través del poder de la palabra. Y por supuesto, el Espíritu Santo nos da como herramienta un escudo.
El libro de los Efesios así lo habla. Cuando nos vestimos con la armadura nos dice el escudo. Y el escudo lo que significa es que nos protege de todos los dardos del enemigo a nuestra mente, a nuestros ojos, a nuestro intelecto, a nuestra capacidad humana. Por lo tanto, el escudo es esa armadura que nos permite protección de todo lo que el enemigo tiene hacia nuestra vida. Así es, pastor. El libro de Juan, en el capítulo 13, en el verso 8, dice: el viento sopla hacia donde quiere y oye su sonido, mas no sabes a dónde viene ni a dónde va. Así como sucede con todos los que han nacido. La gente no conoce el Espíritu Santo, no lo ha visto. Porque el único de la Trinidad que tiene imagen es Jesús. Así Él es la imagen del Dios invisible. Esta particularidad del Espíritu Santo es bien interesante. Ahora, ¿por qué es tan importante el Espíritu Santo en el ser humano? ¿Y por qué en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo jugaba un papel fundamental en la vida de los patriarcas del Espíritu Santo? Una de las citas bíblicas que más me llama la atención es en 2 de Reyes, capítulo 2, verso 9, cuando nos dice lo que Eliseo le pidió a Elías. No le pidió la riqueza, no le pidió fama, no le pidió éxito, no le pidió fortuna, no le pidió ciudades. No, Eliseo pidió algo que tiene que ver con eso poderoso, que sin ese algo en nuestra vida no tiene sentido. El libro de 2 de Reyes, en el capítulo 12, en el verso 9, dice: y cuando hubieron pasado Elías y Eliseo, dice la palabra, pide lo que quieras que haga por ti, antes que sea quitado de contigo. Y dijo Eliseo: te ruego que una doble medida de tu Ruach HaKodesh, de tu Santo Espíritu, sea sobre mí. Oh, poderoso. O sea, nada más y nada menos. La Biblia dice que Elías hizo tremendos milagros, pero la Biblia dice que Eliseo llegó a triplicar los milagros por la unción que recibió a través de Elías. Y entonces ese Ruach HaKodesh hoy quiere transmitir sobre nosotros un poder sobrenatural del Espíritu Santo de Dios. Ahora, déjame enseñarte algo muy importante dentro de lo que es la doctrina del Espíritu Santo, porque hoy en día escuchamos mucho exaltación al Espíritu Santo, y yo quiero demostrarte bíblicamente a quién el Espíritu Santo quiere que nosotros exaltemos. A veces como que se nos desvía por desconocer la Biblia. Entonces vamos a hablar acerca de hacia dónde va la exaltación que el Espíritu Santo quiere poner en nosotros. La doctrina cristiana, hablando de esta importancia del tema del Espíritu Santo, es interesante mencionar que allí vienen un sinnúmero de divisiones y denominaciones. Quienes creen en el Espíritu Santo, quienes lo aceptan, quienes no lo aceptan, quienes no creen, quienes lo reciben, quienes no lo reciben. Vamos a tratar de aclarar un poco este concepto bíblicamente sobre este tema. La doctrina cristiana, mis amados, es la única que tiene el Espíritu Santo. La doctrina cristiana. Recuerden que la palabra doctrina significa enseñanza. Mientras piensas sobre esta doctrina del Espíritu Santo, recuerde, mi amado, que Jesucristo es el tema central de la Biblia. El tema central de toda la palabra es Jesucristo. Esto es importante que lo tengamos presente. La Biblia no nos dice en ninguno de los textos un nombre que determine al Espíritu Santo. Es decir, conocemos al Espíritu Santo como el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo. Pero no lo conocemos con un nombre como el nombre de Jesús. Como Yeshua HaMashiach. Exactamente. Entonces, ¿por qué es tan importante esto? Porque el Espíritu Santo nos permite que todo el contexto de la Biblia, de principio a fin, desde el alfa hasta el omega, dice la palabra, que sea Él, ¿quién? Jesús, el que sea exaltado. Que sea Él el que siempre aparezca en todo el texto y contenido de la Biblia. Por lo tanto, cuando las Escrituras no nos mencionan un nombre determinado para el Espíritu Santo, cuando lo tenemos como oculto, es precisamente porque la Biblia, el centro es Jesucristo, repito, y toda la enseñanza y toda la obra del texto bíblico hace referencia a Él, claro, a Jesús. Mira lo que dice, por ejemplo, Pastor Roberto, me gustaría que lo leyéramos en el libro de Juan,
en el capítulo 15 y en el verso 26. Es una cita contundente acerca del poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Dice la palabra en el libro de Juan capítulo 15, verso 26. Pero cuando venga el Consolador, Con mayúscula, a Consolador, quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Entonces no dice que el Espíritu Santo tomará el lugar de Jesús, sino dice que el Espíritu Santo lo envía Jesús a la tierra, mire qué interesante, pastor, para dar testimonio de que Jesús es el Hijo de Dios. Así o sea, es. Eso es muy importante dentro de nuestra vida espiritual. Creo que hoy Dios nos va a abrir el entendimiento espiritual para entender un poco más hacia dónde va el trabajo ministerial, digámoslo así, del Espíritu Santo sobre nosotros. Ahora, déjame decirte que el Espíritu Santo es una persona. Sí, muy No importante. es un objeto, no es aquel, no es este, no es lo otro. Es una persona que tiene una personalidad propia dentro de la Trinidad. Y muy importante lo que acabas de definir como personalidad, porque la Biblia, y lo vamos a ver un poco más adelante, cuando la Biblia nos enseña que contristamos el Espíritu, la única manera como se puede contristar el Espíritu es precisamente cuando hablamos del Espíritu Santo como una persona, es decir, que el Espíritu Santo no es algo, es una persona real. Correcto. Que habita en cada creyente. A veces pensamos que la única persona real es aquella que nosotros vemos visiblemente. Es decir, es lo único que consideramos como algo físicamente cierto porque lo vemos. Pero en realidad nosotros somos una persona y tenemos personalidad. Y la cual, esa personalidad que está en nuestro cuerpo es la que nos determina en muchos aspectos emocionalmente, por ejemplo, psicológicamente, ¿verdad? Este cuerpo humano es solamente el vehículo que Dios nos ha dado para vivir nuestra vida en el tiempo que se nos ha determinado aquí en la tierra. Por lo tanto, nosotros no somos algo, somos una persona. Y cuando la persona muere o cuando cada uno de nosotros va a morir, entendemos que ese cuerpo físicamente va a una tumba, pero el espíritu parte, esa parte invisible de la persona, parte al mundo espiritual. Claro, entonces el Espíritu Santo parte con esa persona. Así es. Y lo único que tú encuentras en el cajón, pues es la El cáscara, cuerpo, el ¿no? cuerpo, pero realmente el Espíritu Santo está con la persona. Por eso es una persona. Ahora, el Espíritu Santo, déjame compartirte esto, el Espíritu Santo se revela a la humanidad como una persona. Decía mi esposo hace un momento, el pastor Roberto, él puede ser contristado. Y no contristéis al Espíritu de Dios con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Esto lo dice Efesios capítulo 4, verso 30, ¿verdad? Ahora, el Espíritu Santo, él puede ser tentado. Y Pedro le dijo, dice la palabra en el libro de Hechos, en el capítulo 5 y en el verso 9, y Pedro le dijo, ¿por qué vinisteis a tentar? No dice a Juan, no dice a Pedro, no dice a eso, sino, ¿por qué vinisteis a tentar al Espíritu del Señor? O sea, con quien nosotros tentamos, con quien nosotros nos metemos en verdades contra el poder del Espíritu de Dios. Ahora, él puede ser resistido. Mira lo que dice la palabra en el libro de Hechos, en el capítulo 7 y en el verso 51. Dice, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu como vuestros padres, así también vosotros. Ahora, el número 4, recuerda que estamos hablando de cómo el Espíritu Santo se revela a la humanidad. Número 4, él puede ser blasfemado. Dice la palabra en el libro de Marcos, en el capítulo 13, en el verso 29 al 30. Él puede ser blasfemado, pero cualquiera que blasfeme, no dice contra Jesús, dice contra el Espíritu Santo, no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Mira lo interesante, cómo la palabra protege el poder del Espíritu Santo para no blasfemar contra el poder del Espíritu Santo. Ahora, número 5 de cómo se revela el Espíritu Santo a la humanidad. A él se le puede mentir
Y Él va a dar el que la persona está mintiendo. O sea, Él le va a mostrar a la persona, hay mentira en esa persona. El poder del Espíritu Santo revela lo que hay dentro de la persona. Hechos capítulo 5, verso 3 dice, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses? Y no dice a Dios, y no dice al Padre, sino al Espíritu Santo. Tremenda palabra la que Dios nos está dando. ¿Cómo se revela el Espíritu Santo a la humanidad? Pastor, hay otras 5 características más que me gustaría hablar del Espíritu Santo. Veamos ahora los atributos del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es Dios. Jesús es Dios, el Padre es Dios, pero cada uno es una persona en una personalidad en cada uno de los aspectos de la Trinidad. Así es. Por lo tanto, y lo hemos visto en los estudios anteriores, el Espíritu Santo es omnisciente. 1 Corintios capítulo 2, verso 10, dice la palabra, en nuestra vida Él sabe todo acerca de todo. Claro. Por lo tanto, estamos hablando de que el Espíritu Santo es omnisciente. Ahora, también sabemos como segunda característica que el Espíritu Santo es omnipresente. El libro de los Salmos, en el Salmo 139, verso 7 al verso 17, nos dice que Él nunca te dejará ni te desamparará. Él está siempre presente. Por lo tanto, esa segunda característica del Espíritu Santo es precisamente la omnipresencia. Y finalmente, como punto número 3, en el Espíritu Santo encontramos que hay eternidad. El libro de los Hebreos, en el capítulo 9 y en el verso 14 dice la palabra, en nuestra vida, desde el nuevo nacimiento hasta el cielo, Él, el Espíritu Santo, está activo ayudándonos a servir al Dios vivo. Repito, es omnisciente, es omnipresente y es eterno. Oh, poderoso, Pastor Roberto. Ahora, el Espíritu Santo es también identificado en la Biblia por diversos símbolos y ejemplos, que son los cuadros de la divina obra de Dios en la tierra. La Biblia nos muestra al Espíritu Santo identificándose en simbología bíblica, Pastor Roberto. Por supuesto. Otra representación que encontramos en la Biblia es precisamente el agua, extraordinariamente importante porque nos habla, cuando hablamos de agua nos referimos a bautismo, sumersión. Y es importante, dice el libro de Isaías, en el capítulo 44 y en el verso 3, libro de Juan, capítulo 7, verso 38. Una vez, mi amado, una vez que tú eres salvo, solo el Espíritu Santo puede calmar tu sed espiritual. Otra representación que encontramos en la Biblia es el Espíritu Santo como aceite. Y el aceite, primer libro de Samuel, en el capítulo 16, en el verso 13, el oído de un sacerdote era ungido primero, de manera que pudiese oír a Dios. Frecuentemente, un pulgar del sacerdote era ungido para que pudiera servir a Dios. Esa es la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Poderoso, Pastor. Ahora, número 4, estamos hablando de las características de la simbología del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es viento, es como viento. En el libro de Juan, en el capítulo 3, del 6 al 8, nos muestra la posición del Espíritu Santo como viento, en quietud y de manera imperceptible. El Espíritu Santo se mueve e interviene tanto en la salvación como en nuestras vidas diarias. Ahora, el Espíritu Santo también es fuego. En el libro de Hechos, en el capítulo 2 y del verso 3 al 4, el fuego es el símbolo de purificación, prueba o juicio. Esto es una obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. También el Espíritu Santo en la Biblia es como una vestidura. El libro de Jueces, en el capítulo 6 y en el verso 34, nos habla de una versión amplificada. El Espíritu de Jehová visitó a Gedeón, y las vestiduras nos hablan de esa protección que el Espíritu Santo hace sobre nosotros, que Él también es nuestro protector. Así que en esta parte importante del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas, vamos a una segunda parte. Él está activo en muchas áreas a través de las Escrituras. Aquí tenemos un listado de las muchas cosas
en las que está involucrado el Espíritu Santo en nuestras vidas. Hablemos de en qué está involucrado el Espíritu Santo de Dios hoy en nuestra vida. El Espíritu Santo está involucrado en nuestra vida, como tú lo dices, permanentemente, en nuestro entrar, en nuestro salir, en nuestro diario vivir. Él habla, y esto es muy importante, el Espíritu de Dios habla, ministrando estos al Señor y ayudando al Espíritu Santo, apartándome a Bernabé y a Saulo para la obra de los que ha llamado, dice el libro de los Hechos, capítulo 13, verso 2. Es decir, el Espíritu Santo lo vimos desde el comienzo, es el que nos dirige. ¿Por qué es tan importante que nosotros aprendamos a escuchar al Espíritu Santo? Porque Él habla y nos habla con una voz audible para dirigirnos a las decisiones que debamos tomar. El Espíritu Santo, y algo que es tal vez de lo más importante en el Espíritu Santo, es que intercede. ¿Y Él cómo intercede? Dice la palabra en el libro de Romanos, capítulo 8, verso 26. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir? ¿Cómo conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Una tercera característica del Espíritu Santo es que el Espíritu Santo, Él testifica por nosotros. Mira lo que dice la palabra en el libro de Juan en el capítulo 15 y en el verso 26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Él es el que testifica por nosotros. Una cuarta característica del Espíritu Santo es que Él pastorea nuestras vidas. Mira lo que dice en el libro de Hechos en el capítulo 20 y en el verso 28. Por tanto, mirad vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él, ¿quién? Jesús, ganó por su propia sangre. Ese es el poder del Espíritu Santo, Pastor Roberto, pero hay tres características más que me gustaría hablar de cómo el Espíritu Santo hoy está en nuestras vidas. Absolutamente. El Espíritu Santo es una guía. Por favor, dígalo conmigo, el Espíritu Santo es mi guía. El Espíritu Santo es mi Muy guía. importante. Dice la palabra en el libro de Juan capítulo 16, verso 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Escudriñad las Escrituras y el Espíritu Santo de Dios nos llevará a toda verdad. Además, el Espíritu Santo enseña. Es decir, es mi guía, es mi seña y todo lo que hemos venido mencionando. Él nos enseña. El libro de Juan capítulo 14, verso 26 dice: Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, habla Jesús, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Finalmente, el Espíritu Santo de Dios, Él creó. ¿Qué creó? Génesis capítulo 1, verso 1, importantísimo. En el principio. Y aquí el contexto de en el principio, en esta palabra, el Espíritu de Dios, dice en el verso 2, se movía sobre la faz de las aguas. El Espíritu Santo estuvo en todo el momento de la creación. A veces nosotros creemos que el Espíritu Santo apareció en el Nuevo Testamento y nos olvidamos que el Espíritu Santo estuvo desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22. Ahora, Pastor Roberto, hay una octava característica de cómo el Espíritu Santo está hoy presente en nuestras vidas. Porque el Espíritu Santo es el que regenera nuestra vida en la salvación. Mira lo que dice en el libro de Juan, capítulo 3:3, y nos vamos a saltar del 3:3 al 5:8, y dice: lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, con E mayúscula, Espíritu es. No te maravilles de lo que te dije. Os es necesario nacer de nuevo, así es todo aquel que es nacido del Espíritu, con E mayúscula, porque está hablando del Espíritu del Ruja HaKodesh. Ahora, una novena característica del Espíritu Santo hoy en nuestras vidas es que Él, el Espíritu Santo, fue quien resucitó a Cristo de los muertos. Y si el Espíritu de aquel que levantó a los muertos, a Jesús, mora en vosotros,
el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu, por el Ruaj HaKodesh que mora en vosotros. Libro de Romanos capítulo 8, verso 11. No te olvides de esa cita, porque esa cita nos muestra el poder del Espíritu Santo en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, vamos a hablar de unas 3 últimas características, Pastor Roberto, en donde el Espíritu Santo está hoy activo en nuestras vidas. Sí, por supuesto. El Espíritu Santo de Dios participa de manera integral, completa, en la tarea de salvación. Dice el libro de 1 Corintios en el capítulo 6 y en el verso 11. Ya estáis lavados, ya estáis santificados, ya estáis justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Además, el Espíritu Santo nos sella en salvación. Dice la palabra en Efesios capítulo 1, verso 13, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Además, el Espíritu Santo es el que guía a todos los creyentes. Importantísimo. Libro de Gálatas capítulo 5, verso 18, libro de Romanos capítulo 8, verso 14, dice la palabra, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Poderoso. Ya vimos la primera parte, quién es el Espíritu Santo. Ya vimos la segunda parte, cómo el Espíritu Santo trabaja en nosotros, en nuestra vida. Y vamos a una tercera parte del trabajo del Espíritu Santo en nuestras vidas. Siempre hay que entender por qué Jesús dijo, a ustedes les conviene que yo me vaya, porque viene el Espíritu Santo. La parte práctica del Espíritu Santo. Cada cristiano puede producir 2 clases de frutos en su vida, pero solo una clase será evidente en su tiempo. Recuerda, como un cristiano tú puedes producir uno de estos frutos dependiendo de tus deseos. Puede ser el fruto de la carne o el fruto del Espíritu. El fruto dependerá de quien tenga el control de tu vida. Andad en el Espíritu, con E mayúscula, andad en el Ruaj HaKodesh, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Ruaj HaKodesh, contra el Espíritu, y del Espíritu del Ruaj HaKodesh es contra la carne. Gálatas capítulo 5, versos 16 y 17. Tenemos una lucha interna entre el Ruaj HaKodesh y nuestra carne. Nuestra carne quiere hacer su voluntad, nuestra carne quiere dominar, pero si nosotros dejamos el Ruaj HaKodesh en nuestras vidas, nuestra vida tendrá un sentido y el Espíritu la guiará a toda verdad, a toda justicia de obra de Dios para su vida. Ahora, hay una cuarta parte, Pastor Roberto, y es la provisión que trae el Espíritu Santo en nuestras vidas. Claro que sí. Qué importante nosotros como cristianos cuando nos podemos hacer una pregunta. Y yo creo que muchos de ustedes se han hecho esta pregunta alguna vez. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer en mi vida de provisión? ¿Qué puedo hacer en mi vida espiritual? Y si te hubiera regalado, por ejemplo, un automóvil, ¿qué esperaría que hicieras con él? Esperaría que lo miraran, que alguien lo deseara también, que lo pusieras en una habitación, que lo guardaras en un garaje. ¿Qué esperarías hacer con él? ¿Le contarías a tus amigos? ¿Le tomarías fotografías? ¿Los compartirías con otras personas? Obviamente, cuando nosotros hablamos del propósito del Espíritu Santo, entonces nosotros entendemos que el propósito del Espíritu Santo es trabajar en nosotros y llevarnos siempre en una dirección para el propósito de nuestra vida. Hermoso, pastor, el Espíritu Santo como un modelo de transporte de nuestra vida. Si nos subimos a su espíritu, a su carro, a su carruaje, Él nos guiará. Él es el que nos guía y Él nos lleva. Ahora, hay una quinta parte de la que estamos hablando del Espíritu Santo, y es la provisión que Él trae en nuestra vida. Y el pastor Roberto hablaba ahorita de cómo el Espíritu Santo nos puede llevar a esa dimensión de su Espíritu y cómo nos puede llevar a un nivel sobrenatural en nuestra vida espiritual. El Espíritu Santo
ya hablábamos de lo que Él hace en nuestro corazón. Él es el sello del Espíritu Santo en nuestro corazón. El Espíritu Santo nos sella. ¿Por qué es tan importante el sello del Espíritu Santo, mi amada iglesia? Bueno, porque el sello nos da pertenencia. Yo quiero que vayas conmigo al libro de 2 de Timoteo, capítulo 2, verso 19, y veas que tú tienes un sello y ese sello te hace tener pertenencia. ¿A quién le perteneces? Así es. Pastor, cuando los animales van a ser llevados a un sitio, a un hato, ¿verdad? El dueño del hato los marca, tienen una marca, ¿verdad? De la misma manera, vale la comparación, ¿verdad? El Espíritu Santo nos sella. Nos Dime identifica, qué dice. realmente Exacto. el propósito de esa marca es identificar, Exacto. es decir, hay una propiedad. Dice el verso 19 en el capítulo 2 de 2 de Timoteo, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. No, pastor, a mí cuando yo leo esa cita, pienso en el poder del Espíritu Santo, pero es que la cita dice, apártese de iniquidad los que pertenecen al sello del Espíritu Santo. O sea, nos está llamando la atención, nos está diciendo, hay que separar el pecado, porque dentro de nosotros andamos con el sello del Espíritu Santo. Ahora, un número 2 es un sello de identificación. Amén. Ese sello nos da una identidad en Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir eso? Mi amado hermano, cuando usted va a algún sitio del gobierno, del banco, usted le pide identificación, identifíquese, ¿quién es usted? Bien, frente a las huestes espirituales de maldad, frente a los lugares celestes, frente a las cosas espirituales, tú y yo tenemos una identificación cuando el Espíritu Santo está dentro de nosotros. ¿Cómo está el Espíritu Santo dentro de nosotros? En el mismo momento que una persona recibe a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, recibe el poder del Espíritu Santo para ser guiado. Dice Efesios. Libro de los Efesios, en el capítulo 1 y en el verso 13, dice la palabra: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Lo primero es la obra redentora de Jesús, y dice la misma cita, cuando tú has sido redimido por la sangre de Jesucristo, tú tienes identidad de pertenencia con el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu te da identidad de ser hijo de Dios. Ahora, es importante también saber que el Espíritu Santo nos da seguridad. Es el sello de la seguridad de nuestra vida y de nuestra salvación. Pastor, de nuevo, Efesios 13. 1:13. Cuando el Espíritu Santo nos da la Dice seguridad. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, Ajá. el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ah, maravilloso. Ahora, esto como para complementar el paquete del regalo de la salvación, el Espíritu Santo nos da una transacción económica. No estés pensando en dinero de la tierra, estoy hablando de transacciones económicas espirituales. Es un sello de transacción económica que dice consumado es, y ese sello te confirma que toda transgresión ilegal en tu vida se ha anulado y el Espíritu Santo entra a formar parte de una consumación del poder de Dios en tu vida. Mira lo que dice Jeremías, capítulo 32, verso 10. Dice la palabra: y escribí la carta y la sellé y la hice certificar con testigos y pesé el dinero en la balanza. Wow, pastor. Esa es una transacción de Dios con nosotros en salvación y liberación. Ahora, hay una quinta parte del poder del Espíritu Santo en nuestras vidas, en ese sello,
Y es que el sello de propiedad del Espíritu Santo, la gente dice, sí, yo soy sellado con el Espíritu Santo y lo toma como cualquier cosa. Déjame decirte que el sello del Espíritu Santo es un poder de Dios en nuestra vida que transforma nuestro corazón cuando lo entendemos. Vamos a ir a Romanos capítulo 4, verso 11, si te parece, pastor, y hablemos del sello de justicia que el Espíritu Santo tiene sobre nosotros. Tú no eres cualquier cristiano, tú no eres cualquier persona, tú fuiste redimido por la sangre del Cordero, y Romanos capítulo 4, verso 11 te habla de la justicia de Dios que el Espíritu Santo ejerce en tu vida. Dice la palabra, y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estado, Romanos capítulo 4, verso 11, dice la palabra, y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estado aún circunciso, pero que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. El sello de la justicia del Espíritu Santo sobre nosotros. Ahora, pastor, es un sello de impresión. A mí me encanta porque esta parte del pastor la maneja muy bien. El sello de la impresión. Pastor, explícanos un poco qué es el sello de la impresión. Todos conocemos la labor propia de un sello, sea un sello de caucho con tinta o sea un sello lo que conocemos como un sello seco, que realmente es una impronta, no tiene tinta, pero al colocarlo sobre el papel marca completamente la imagen de lo que quiere representar. Por lo tanto, el sello deja siempre una impresión, una imagen. En algunos casos, como en la antigüedad, era en cera. Y cuando nosotros estamos sellados con el Espíritu Santo, esta impresión sobre nosotros es dice la Biblia, que son las arras, como el dinero que nosotros damos de adelanto o de garantía en una negociación, en una compra, que aseguran el pago final y la fecha que ya está establecida. Así es que la presencia del Espíritu Santo es la garantía del pago de Dios. Dice la palabra en Efesios capítulo 4, verso 30, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de redención. Oh, poderoso, pastor. Es maravilloso ver la parte del Espíritu Santo en nuestros corazones. Ahora, hay una sexta parte del poder del Espíritu Santo en nuestra vida, que no, porque recuerden ustedes que es importante aclarar que el bautismo, cuando la persona se bautiza, ¿verdad? El bautismo no te salva, es un paso dentro del proceso después de la salvación, pero no te salva, el bautismo no te salva. Ahora, pero entre la Biblia hay una parte importante que no es bautismo en agua, pero que es el bautismo del Espíritu Santo, que es importantísimo hablarlo dentro de nuestra vida espiritual. La palabra bautismo significa sumergir, colocar dentro o identificarse con. El bautismo del Espíritu Santo es la operación por la cual el Espíritu Santo nos coloca dentro del cuerpo de Cristo cuando llegamos a ser salvos. Entonces, la Biblia dice en primer libro de Corintios capítulo 12, verso 13, porque por un solo espíritu, no dice por varios espíritus, por un solo espíritu en mayúscula, fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos, sean griegos, sean esclavos, sean libres, y todos se nos dio a beber de un mismo espíritu, el espíritu del Ruach HaKodesh. A todos se nos ha dado el Ruach HaKodesh. Ahora, Pastor Roberto, háblame un poco del bautismo del Espíritu Santo, de lo que la gente cree que sucedió en Pentecostés, en el Nuevo Testamento, pero que en realidad, aclaremos esto, el Ruach HaKodesh, el bautismo del Espíritu Santo viene del Antiguo Testamento, de la fiesta del Sukkot, de la fiesta de Pentecostés. El Espíritu Santo, recuerda que partimos con una cita esta mañana en este texto, en esta unidad, y es Hechos capítulo 1, verso 8. Recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo de Dios. Por lo tanto, el bautismo del Espíritu Santo no es una dotación de poder ni una experiencia, sino más bien es un acto en el que el Espíritu Santo mismo es un agente que coloca
que nos coloca en el cuerpo de Cristo. El libro de los Hechos, en el capítulo 1 y en el verso 5 dice, seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y recordemos que desde el principio en el libro de Génesis ya nos habla del Espíritu Santo y dice que se movía sobre la faz de las aguas. Ya el Espíritu Santo había venido y encontramos allí la labor y la importancia que Él tiene para la vida y la comunidad del ser humano. Siempre el diablo querrá falsificar, ¿verdad? Siempre el diablo quiere poner supuestas apariencias milagrosas que no son de Dios. Hay un espíritu de verdad y hay un espíritu de error. Por favor, vea lo que dice la palabra en el libro de 1 de Juan, capítulo 4, verso 6. Yo quiero que tú vayas a esa cita porque, ¿sabes? En muchas ocasiones tú te puedes dejar, o el diablo te puede engañar pensando, uy, sí, esa persona tiene el poder del Espíritu Santo. Y recuerda que la Biblia muestra que hay falsificaciones. Y tú tienes que entender qué es el Espíritu Santo, cuáles son las características del Espíritu Santo en la vida de un creyente y cuáles no. En 1 de Juan capítulo 4, verso 1, Pastor Roberto. Dice la palabra, amados, no creáis a todo espíritu con letra minúscula, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu, con E mayúscula, el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Verso 4. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Oh, poderosa palabra la que el Señor nos está dando. La obra del Espíritu Santo en la tierra es fundamental para el creyente. Cuando el creyente no camina en el poder del Espíritu Santo en la tierra, cuando el creyente no entiende la obra del Espíritu Santo en la tierra, lo contrista. Hay mucha gente hoy en día cristiana caminando en la vida sin el poder del Espíritu Santo, sin un entendimiento claro del poder del Espíritu Santo, con cuestiones espirituales profundamente erradas y no está entendiendo el poder del Espíritu Santo y puede ser que el Espíritu está contristado entre la persona. En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo salía y entraba de las personas. En el Nuevo Testamento el Espíritu Santo queda dentro de la persona, pero el pecado y la iniquidad de la persona puede hacer que el Espíritu se contriste y mengue su obra en la vida del creyente. Hoy, en nuestro capítulo número 10, en el poder del Espíritu Santo, hemos hablado acerca de todo el contexto espiritual que tiene el Espíritu Santo en nuestras vidas. Yo quiero dejarlos con una oración de poder para que cada uno de ustedes de nuevo restaure su relación de poder del Espíritu Santo. Recuerden que no lo podemos exaltar a Él. Recuerden que nuestra vida no es cantarle al Espíritu Santo, sino trabajar en la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas para que el Espíritu nos dé la unción para testificar de Cristo, para hablar de Cristo, para compartir de Cristo, para crecer en Cristo. Así que, mis amados hermanos, quiero dejarlos en una oración poderosa. Creo que Dios va a hacer cosas poderosas en este capítulo 10. Tómense el tiempo para darle las respuestas a todas las preguntas que están en el cuestionario. Tómense el tiempo para orar, para tomar tiempo para su vida. Hay cosas que a veces tenemos que decir, perdóname Espíritu de Dios porque te he contristado. Perdóname Espíritu Santo porque no te he dado el lugar. Perdóname Espíritu Santo porque la mentira, cualquier cosa que tú sientas que en este momento tienes que hablar al Espíritu. El Espíritu está ahí, el Espíritu está aquí. El Espíritu Santo quiere tener una relación contigo y lo único que quiere hacer el Espíritu Santo es exaltar a Jesús a través tuyo. Así que mis amados hermanos, ha sido un privilegio estar con ustedes. Creo que
el programa de hoy va a marcar la vida del poder del Espíritu de Dios. Sí, y yo también antes del cierre quiero dejarles un mensaje en el Efesios, libro de Efesios, en el capítulo 4 y en el verso 30, que ya lo habíamos tomado en el texto anterior. Y el verso 31 nos dice algo muy importante hablando de contristar el Espíritu. Dice, quítense de vosotros toda amargura, Así es. todo enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. ¿Por qué? Porque de esta manera, si no hacemos el verso 32, sino que nos quedamos en el verso 31, estamos contristando al Espíritu. Sí, le pastor. estamos lastimando, le estamos ofendiendo. ¿Y todo por qué? Por una naturaleza pecaminosa. Por lo tanto, lo lastimamos, lo contristamos con amargura, con enojo, con ira, con gritería, con maledicencia y con malicia. Sí, así es, pastor. La malicia, la amargura, todas estas cosas traen al Espíritu Santo, contrista al Espíritu Santo. Y no hay nada más tremendo que un cristiano con un espíritu contristado. Gozo, hermanos, paz, hermanos. La amargura, las faltas de perdón, la ira, la contienda, contrista el poder del Espíritu Santo en nuestros corazones y en nuestras vidas. Los dejamos a cada uno de ustedes con una palabra de bendición. Se despide de ustedes la pastora Pili Alfaro, creyendo que es un privilegio servir a nuestro Señor Jesucristo y que el Ruach HaKodesh sea discerniendo en sus vidas lo que hay que arreglar y que el poder del Espíritu Santo les dé testimonio a ustedes de que todo lo que estamos hablando glorifica el nombre de Dios. Así es. Hasta una próxima ocasión. Su hermano en Cristo, el pastor Roberto Alfaro. Nos despedimos. Estos son los nuevos comienzos en Cristo Jesús.